tres pares de patas. Todo insecto tiene esas características, ¿de acuerdo? Y nosotros en el curso revisamos dentro de la clase insecta los principales grupos de insectos de importancia médica. Esos serían, por ejemplo, el orden Anoplura, Hemiptera, Siphonaphthora, Diptera, Orthoptera. No son los únicos grupos que hay en la clase insecta, hay muchos otros grupos, pero serían los principales que nos interesa revisar en este curso, ¿ya? Si ustedes recuerdan, nosotros ya hemos empezado con el orden Hemiptera, ¿de acuerdo? El orden Hemiptera, si ustedes recuerdan, son insectos cuya característica principal es la presencia de los hemiélitros, ¿no? El tipo de ala que tienen, ¿no? Es la característica. Bueno, en una clasificación tradicional, clásica, se habla del orden Anoplura, aunque actualmente ya se menciona el orden Thyraphthera, ¿ya? Es como actualmente se les conoce, orden Thyraphthera. Y en este orden Thyraphthera sí se habla específicamente de los Anoplura, que serían los piojos subtopicadores. Pero también, por ejemplo, en los Thyraphthera están los Amplicera y los Ichthyosaura, que esos son piojos masticadores que tienen importancia más que todo en parasitología animal, parasitología veterinaria, ¿ya? En mamíferos, en aves. Este último grupo, que es los Rhincoptyrina, es principalmente piojos de elefantes y facoqueros, ¿ya? O sea, estos tres grupos no nos interesan a nosotros. Nos vamos a enfocar únicamente en los Anoplura. Bien, y en este grupo de Anoplura, ¿qué nos interesa conocer? La pediculosis, ¿ok? La pediculosis. ¿Qué es la pediculosis? ¿No? A ver, ¿qué es la pediculosis? Vamos a ver, ¿qué es la pediculosis? Así era. ¿Logran ver? ¿Sí? Sí, ¿no? Logran ver. Incluso en esta imagen ya idealizada en 3D, ahí logramos ver, ¿no? Estos insectos. ¿Ok? Entonces la pediculosis es una infestación causada por especies del género Pediculus humanus, ¿no? El piojo del humano. Con la aclaración que en esta especie, Pediculus humanus, hay dos variedades. La variedad capitis, que es el piojo de la cabeza, y la variedad corporis, que es el piojo del cuerpo, ¿ya? Esos son los principales que vamos a estudiar. Si ustedes miran estos insectos, ¿qué resalta en ellos? A ver, vamos a ver, ¿qué características tienen los Anoplura? ¿Cómo es el cuerpo? Aplanado dorsoventralmente. ¿Listo? Primera característica. Es un insecto, a ver, recordemos, es un insecto, sí, ¿no? Cabeza, tórax y abdomen y los tres pares de pata. Es un insecto. Ok, es un insecto aplanado dorsoventralmente, es áptero, no tiene alas, ¿de acuerdo? No tiene alas, bien, no tiene alas. Si hablamos de la cabeza, tiene ojos compuestos, tiene antenas. Las antenas están formadas por 5 artejos, o sea, los segmentos que componen las antenas se llaman artejos, y en este caso son 5, y los podemos contar si quieren, ¿eh? Miren. 1, 2, 3, 4, 5 artejos, ¿ya? Bien, el aparato bucal, como este es un insecto hematófago, es un aparato bucal subtopicador, pero no está visible, está retraído. Incluso tengo una imagen donde les voy a mostrar cómo se ve el aparato bucal. El tórax, vean acá el tórax, es una estructura fusionada, ¿ya? Es decir, no se puede diferenciar un protórax de un mesotórax, de un metatórax, ¿no? Se ve como una única estructura. Y en todos los casos, siempre las patas nacen del tórax, ¿ya? En cuanto al tipo de patas, se le llaman patas prensoras, que tienen una uña tarsal. Y en el caso del abdomen presenta 9 segmentos abdominales. ¿Listo? Eso es una Anoplura, básicamente. Y eso es la pediculosis. Bien, vamos a hablar ahora sí en detalle de estas dos especies que yo les había comentado. Pediculus humanus, variedad capitis, y Pediculus humanus, variedad corporis. En este tema de los Anoplura vamos a estudiar 3 piojos. Vamos a empezar con estos 2, ¿ya? Entonces, ¿qué caracteriza en general a los Pediculus humanus? Son insectos pequeños que miden aproximadamente entre 2 a 4 milímetros. Sí son visibles al ojo humano, pero son pequeños. En el caso particular de Pediculus humanus capitis, mide de 2 a 3 milímetros, y en el corporis de 3 a 4 milímetros. O sea, no hay mucha diferencia, ¿no? Pero podríamos decir que ligeramente es más grande el corporis, ¿ya?
Hay dimorfismo sexual, sí se puede diferenciar hembras de machos, y la tendencia aquí es que las hembras son más grandes que los machos, ¿ven? Las hembras son más grandes que los machos. Entonces, si yo les digo que Pediculus humanus capitis es de 2 a 3 milímetros, la hembra mide 3 milímetros y el macho 2 milímetros. Si yo les digo que Corporis es de 3 a 4 milímetros, la hembra es 4 milímetros y el macho es 3 milímetros. Ahora, no es la única característica del dimorfismo sexual el tamaño. También se puede diferenciar de que las hembras en el último segmento abdominal presentan unas estructuras llamadas gonopodos, que son estos de aquí, ¿ya? Y en el caso de los machos presentan el pene o aedeado, que es como una espina dorsal, que si se dieron cuenta, sí se miraba aquí. ¿Ven? Ya, ese es su pene o aedeado. ¿Ya? Muy bien. Entonces, sí hay un dimorfismo sexual, ¿no? Los machos tienen aedeado y las hembras tienen gonopodos. Ahora, si a usted le explica un poco el morbo, así es como copula, ¿ya? Por si acaso. Entonces, la hembra acá está en posición dorsal y el macho ahí en posición ventral con su aedeado, ¿no? Copulando a la hembra, ¿ya? Muy bien, les había dicho que estos insectos hematófagos tienen aparato bucal subtopicador. Entonces acá ustedes lo pueden ver. Es un aparato bucal que está retráctil, o sea, está dentro de la cavidad bucal. No es que es visible, este es el aparato bucal. Entonces vean, acá está la cabeza, ahí están los ojos, ahí están las antenas, ¿no? Y acá el aparato bucal subtopicador está retraído dentro de la cavidad bucal. Entonces cuando se va a alimentar, se proyecta, ¿ok? Y les había dicho que estos insectos tienen patas prensoras. ¿Cómo es esto? Tienen patas que terminan en una uña tarsal, ¿de acuerdo? Y la tibia, si ustedes ven la tibia, presenta una prolongación a manera de un dedo. Entonces eso le permite agarrarse al cabello, al vello púbico, a las fibras de las ropas, ¿no? Entonces acá hablamos de patas prensoras, ¿de acuerdo? Muy bien. Básicamente en el curso hablamos de 3 tipos de patas: las corredoras, las prensoras y de las pulgas, las saltadoras. No vamos a revisar más que ello. Listo. Creo que con eso tenemos bien claro que es un Pediculus humano. Ahora, si ustedes tuvieran la oportunidad de verlos y quisieran diferenciar además del tamaño, ¿no? Que hay una diferencia, hemos notado, sí hay otra diferencia que podría ayudarles. Los Pediculus humanos capitis, los que están en la cabeza, son ligeramente más oscuros, un color más marrón oscuro, y en cambio los Pediculus corporeos son más blanquecitos. ¿Ya? Esa es una diferencia. Y la última sería que si ustedes miran el abdomen de ambos insectos, las constricciones que se forman entre segmentos abdominales son más pronunciadas en el capitis. Miren, o sea, como que hay una mayor entrada. En cambio, eso no se observa en el corporis. ¿Listo? Con ello creo que ya los tenemos bien identificados. Hablemos de su desarrollo. Si ustedes recuerdan, en la primera clase de artrópodos de importancia médica habíamos mencionado que los artrópodos se desarrollan por metamorfosis. Y todos los Anoplura, todos, o sea, los 3 piojos que vamos a ver, tienen metamorfosis incompleta. Pasan por los estadios de huevo, 3 estadios ninfales y finalmente se convierten en adultos macho y hembra, ¿ya? Un dato interesante, importante, que quisiera que fijen es el siguiente. Los huevos desarrollan, o sea, del huevo sale una ninfa aproximadamente a una semana. Dato importante en el tratamiento, ahorita vamos a recordar este dato. Y las ninfas desarrollan hasta adulto en aproximadamente 2 a 4 semanas. ¿Listo? Y el tiempo de vida de los adultos es aproximadamente un mes. Entonces es muy rápido el ciclo de vida de este tipo de insectos. Hablemos del huevo. El huevo, si es visible, mide 1 milímetro de largo por 0.3 milímetros de ancho. Ya son generalmente blanquecinos, y acá les voy a mostrar. Esta es una micrografía electrónica de barrido, pero podemos ver que este es el huevo, y es un huevo operculado. Ya nosotros habíamos conversado que era un opérculo, era como una tapita, ¿no es cierto? Pero este opérculo tiene la característica que es un opérculo cribado, o sea, tiene orificios que se llaman aerófilos, ¿ya?
Y además es también interesante mencionar de que el huevo, la hembra, lo coloca, lo fija al cabello, al vello púbico, a la fibra de la ropa, con una sustancia que solidifica, entonces se llama sustancia cemento. Entonces es muy difícil retirar el huevo, si lo vieran por ejemplo en el cabello es muy difícil, parece caspa, pero entonces así la caspa sí se mueve, en cambio el huevo de estos vehículos queda ahí firme, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia más importante. Bien, entonces así lo podemos ver, por ejemplo, a nivel del cabello, ¿no? Los huevitos blanquecinos, fijados fuertemente gracias a esta sustancia cemento, ¿no? Blanquecinos. Listo. Muy bien. Ahora, yo les he dicho de estas dos especies, ¿ya? La variedad capitis, efectivamente, como hemos dicho, ¿dónde está? Agarrado al cabello y alimentándose en el cuero cabelludo, ¿de acuerdo? Esa es la pediculosis capitis. O, en el caso del Pediculus humanus corporis, ¿está dónde? A pesar que se le llama corporis, no es que esté en el cuerpo, está en la ropa, agarrado a la ropa y de ahí se acerca al cuerpo para alimentarse, pero sigue en todo momento agarrado a la ropa. ¿Ya? Ese es el Pediculus humanus corporis. Muy bien, ya les había indicado que el tiempo de vida de la hembra es aproximadamente un mes y dice que durante ese tiempo puede colocar hasta 3 huevos por día. Entonces en 30 días podrá colocar un total de 90 huevos. Y en el caso del corporis dice que el doble, o sea, 6 huevos por día. Entonces en 30 días, 180 huevos, ¿no? Muy bien, ahora ¿cómo se transmiten estos pedículos? Porque no tienen alas, ¿no? ¿Cómo se transmiten? Por contacto directo prolongado entre una persona sana y una persona infestada. Y acá hablemos el término. Cuando hablamos de endoparásitos hemos estado siempre mencionando infección. Pero ahora que hablamos de ectoparásitos, el término será infestación. ¿Listo? Muy bien. Un factor que predispone siempre es el hacinamiento. A estas parasitosis, el hacinamiento. El compartir gorros, el compartir peines, permite la transmisión de la pediculosis capitis. Y el compartir ropa, la transmisión del Pediculus humanus corporis. ¿Listo? Son los principales mecanismos de transmisión. Listo. Pero el curso en esta parte aborda artrópodos de importancia médica. ¿Cuál es la importancia médica del Pediculus humanus capitis? Solamente tiene importancia por su parasitismo, porque es un ectoparásito hematófago que ocasiona un parasitismo obligatorio permanente. ¿De acuerdo? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que todos los estadios de los huevos, las ninfas, los adultos están sobre el hospedero. Los huevos lo hemos visto agarrado al cabello, fijado, ¿no es cierto? Y las ninfas y los adultos agarrados con sus patas prensoras. Y se acercan al cuero cabelludo para alimentarse. Y son hematófagos, ninfas y adultos, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la importancia médica del Pediculus humanus capitis. Entonces, como se alimentan de sangre, ¿qué causan? Un daño exfoliatriz. Como al momento de alimentarse inoculan su saliva y que es tóxica, ¿qué ocasionan ahí? Un daño tóxico alérgico. Entonces, la saliva que es tóxica ocasiona el prurito lleva al rascado y eso ocasiona escoriaciones hemáticas. Si se pueden infectar de forma secundaria por bacterias, sí, y en la pediculosis puede haber cuadros de impétigo. ¿De acuerdo? Eso es lo que normalmente podemos observar en un cuadro de pediculosis. Pero también se habla de complicaciones en la pediculosis. ¿Cuáles serían las complicaciones? La llamada, los casos extremos donde se observa la plica o tricoma. ¿Qué es la plica o tricoma? Si tú sumas a una persona que tiene alta infestación, gran cantidad de piojos, no hay higiene, se acumula sebo, ¿no? Que produce el cuero cabelludo. Hay restos serosos, hemáticos, restos de las deyecciones del piojo, porque ¿dónde va a defecar el piojo? Ahí mismo en el cuero cabelludo, ¿no? Entonces no hay higiene, entonces ¿qué ocurre? El cabello se apelmaza, ¿de acuerdo? Se apelmaza, se enreda. Entonces, esos son casos ya severos. No sé si han visto alguna vez los rasta. ¿Los rasta? ¿Cómo están sus cabellos? Todos tanosos, ¿no? Ya, igualito, eso la aplican. ¿De acuerdo? Cuando hay una gran infestación. Y ustedes se pueden encontrar casos tan severos que pueden observar, miren, que el paciente viene y ahí ustedes pueden observar ahí los piojos moviéndose, ¿ven? ¿Y eso se puede cortar todo el pelo? Muy bien, ese es un buen comentario, ¿no? Porque cortar todo el cabello, ¿qué haría eso? Eliminaría el hábitat, ¿no? Pero ahorita vamos a hacer un comentario, ¿ya? Porque no es tan ligera cortar de todo el cabello. Pero es una buena medida de control que dice la teoría.
pero ahorita vamos a ver sus consecuencias. ¿Listo? Muy bien. Entonces, esa es la importancia médica de Pediculus humanus capitis. Pero, ¿qué ocurre en el caso del Pediculus humanus corporis? ¿Cuál es su importancia médica? A diferencia del capitis, el corporis tiene doble importancia médica. Una, sigue siendo su importancia por su parasitismo, o sea, sigue siendo un ectoparásito hematófago que causa un parasitismo obligatorio permanente, ¿de acuerdo? Y es lo mismo, se alimenta de sangre, daño exfoliatriz, tóxico alérgico, causa inflamación, lo mismo, ¿de acuerdo? A nivel corporal, ¿no es cierto? Pero el corporis además es un vector biológico de enfermedades, y esa es la segunda importancia que tiene. En el caso del capitis no, solamente tiene importancia por su ectoparasitismo. Entonces la pregunta, vean acá, miren el corporis, ¿no? Les dije dónde está, en la ropa, no en el cuerpo, por acaso. Entonces el corporis, el piojo del cuerpo, normalmente donde vive en las costuras de la ropa, y de ahí se mueve hacia el cuerpo para alimentarse de sangre, o sea, siempre vive agarrado a la ropa. Pero se ha visto que puede transmitir las siguientes enfermedades: el tifus exantemático, ¿ya? La fiebre recurrente y la fiebre de las trincheras, ¿no? Y vamos a revisar cada una en detalle. A ver, el tifus exantemático, llamado también tifus epidémico, en el curso vamos a ver dos tipos, el epidémico y el endémico. Ya estamos indicando quién es el que causa el tifus epidémico. Es causado por la Rickettsia prowazekii, ¿no? Esta es la Rickettsia prowazekii. Es una bacteria, es un cocobacilo, gran negativo, muy pequeño, de 1 a 2 micras de largo por 0.3 a 0.6 de ancho, y lo que tienen que saber es que es una bacteria intracelular obligatoria y que normalmente donde desarrolla en el humano, en las células endoteliales vasculares, ¿ya? En cambio, miren la otra bacteria es esta, ¿ya? La que causa la fiebre recurrente, y esa es la Borrelia recurrens. En este caso más bien es una espiroqueta, ¿no? Y claramente lo vemos, ¿ya? Y esta bacteria también es una bacteria gram negativa, un poco más grande, hasta 6 a 14 micras de largo. Pero esta bacteria claramente lo vemos, ¿dónde está? No está en los glóbulos rojos, está simplemente en el plasma. Entonces no es una bacteria intracelular, esta es más bien una bacteria extracelular, está en la sangre. No invade tejidos profundos de manera significativa. ¿Listo? Y finalmente la fiebre de las trincheras es causada por la Bartonella quintana, que en este caso es un bacilo, vemos un bacilo corto. Algunos dicen que puede tener forma de cocobacilo también, ¿no? Pero principalmente bacilo corto, lo vemos acá en la imagen. Es también gran negativa, muy pequeña, 1 a 2 micras de largo. Y este más bien es intracelular facultativo. Puede estar en la superficie de los eritrocitos o puede estar, como en este caso, dentro de células endoteliales vasculares, ¿ya? Pero ¿qué es lo interesante desde el punto de vista parasitológico? ¿Qué es lo interesante para nosotros? ¿Cómo interviene el piojo? ¿No es cierto? Porque hemos dicho que es vector biológico. Ya, entonces, un piojo sano, obviamente, se infecta de estas bacterias cuando se alimenta de sangre de una persona que tiene estas enfermedades, ¿no? Eso sería lo más simple. ¿Cómo el piojo sano se infecta? Al picar a una persona que tiene la enfermedad. ¿Listo? Pero lo interesante es saber qué ocurre dentro del piojo con la bacteria una vez que se ha infectado. Entonces, ¿qué ocurre en el caso del tifus exantemático? La bacteria, que es intracelular, desarrolla en las células intestinales de la pared intestinal del piojo. Se reproduce, destruye la célula intestinal y nuevamente se libera a la luz intestinal del piojo. Por lo tanto, ¿cómo creen que se transmite? Si se libera nuevamente a la luz intestinal del piojo. Si se libera nuevamente a la luz intestinal, va a descender en el tubo digestivo, ¿y dónde saldrá? En sus excretas, ¿no? Entonces el mecanismo de transmisión del tifus exantemático por el piojo sería a través de las deyecciones, ¿de acuerdo? Pero ¿qué ocurre en el caso de la fiebre recurrente? En el caso de la fiebre recurrente, una vez que el piojo se ha infectado con la bacteria atraviesa la pared intestinal del piojo y se pierde en el hemoceloma. El hemoceloma sería lo que está entre su exoesqueleto y su pared intestinal. Esa cavidad, ahí se pierde la bacteria. Dice que se puede desarrollar durante 25 días. Entonces, no está en la luz intestinal. Entonces, no va a ser a través de las deyecciones. ¿Cómo creen que será la transmisión en este caso si está en la pared del insecto? ¿Qué ocurre?
siente el humano que algo lo está molestando y ¿qué hace? Lo aplasta. Y al aplastarlo, rompe el exoesqueleto y ¿qué libera? La bacteria que estaba en el hemoceloma. Entonces, el carga el mecanismo de transmisión es por aplastamiento. En el caso de la fiebre de las trincheras, el piojo una vez que se infecta con la bacteria, en este caso con la Bartonella se reproduce en la luz intestinal. Entonces el mecanismo de transmisión será también por eyecciones. ¿Listo? Entonces ahí ya nos damos cuenta que cada enfermedad tiene su mecanismo de transmisión. Muy bien. Pero ahora vamos al detalle. Ya sé cómo se transmite. Ahora me interesa saber cómo una persona sana, que es picada por este tipo de insectos, se infecta con estas enfermedades. Bueno, en el caso del tifus exantemático, como ya sé que en las deyecciones del piojo está la bacteria, entonces ¿qué ocurre? Como el piojo se alimenta y deja una lesión en la piel y deja también sus deyecciones y la saliva produce prurito, ¿qué hace la persona? Se rasca. ¿Pero qué trae hacia esa puerta de entrada? Las deyecciones que tiene la bacteria y ese sería el mecanismo de infección. En el caso de la fiebre recurrente, hemos dicho que el piojo es aplastado, libera las espiroquetas y las espiroquetas entrarían por esa piel lesionada, ¿no es cierto? Y ya ocasionaría la infección. Y en la fiebre de las trincheras, igualito que en el primer caso, ¿no? A través de las deyecciones, ¿listo? Ahora, una vez que la bacteria ingresa en el primer caso, ¿qué ocurre? Hemos dicho, ¿dónde infecta? Es una bacteria intracelular obligatoria. Células endoteliales, y ahí se reproduce y ahí las destruye, ¿de acuerdo? Se libera nuevamente y nuevamente infectará nuevas células endoteliales, ¿listo? ¿Qué ocurre en el caso de la fiebre recurrente? Más bien, ¿dónde está? Hemos dicho, en el plasma, ¿no? No es intracelular. Y en el caso de la fiebre de las trincheras, bueno, puede estar sobre los eritrocitos o ingresar también en células endoteliales y reproducirse, ¿ya? Entonces, ¿qué ocasiona en el caso del tifus exantemático? Pues como viaja a través de la circulación y destruye la pared de los vasos sanguíneos, causará una vasculitis sistémica, ¿de acuerdo? En el caso del tifus exantemático. La fiebre recurrente, más bien lo que ocasiona es bacteriemias recurrentes, por eso de ahí el nombre. En cambio, la fiebre de las trincheras, bacteriemias persistentes. Entonces, la diferencia entre estos dos. Muy bien, ¿y cómo se manifiestan estas dos enfermedades? ¿No? Te ha picado un piojo que tenía estas bacterias, entonces, ¿cómo es en el caso del tifus exantemático? Se presenta el exantema, ¿no? Vemos ahí las manchas, justamente por la vasculitis sistémica. Y puede haber también fiebre alta, entre 40 y 40.5 grados centígrados. En el caso más bien de la fiebre recurrente, y ya lo habíamos indicado que va a haber episodios febriles recurrentes, ¿no es cierto? De ahí el nombre. Y la fiebre de las trincheras está principalmente asociado a dolor óseo y fiebre, ¿ya? No tan alta como en este caso. Muy bien, creo que con eso ya hemos visto la importancia del Pediculus humanus corporis como vector biológico. Bien, puede ser que encuentren, mientras van revisando estos temas, este término de síndrome de Brill-Zinsser. ¿Ok? ¿Qué es el síndrome de Brill-Zinsser? Simplemente es un tipo de tifus epidémico leve que se produce cuando las bacterias se reactivan en una persona previamente infectada. Y es común en personas adultas, adultos mayores. ¿Ya? Ese simplemente es el síndrome de Brill-Zinsser. Bien, entonces en la epidemiología lo que nos debe quedar claro es que en el caso del piojo de la cabeza tiene distribución cosmopolita. Podemos encontrarlo en muchas partes, ¿ya? Es ampliamente distribuido. Pero yo les diría, porque ya hay una experiencia mientras vamos trabajando, que principalmente en ciudades donde hay calor, ambientes desérticos, ¿ok? ¿Por qué? Pues nos ha pasado, siempre que hemos ido a hacer los trabajos de pediculosis, a la Camaná, Mollendo, ahora último tuve una tesista que iba a trabajar a lo que es Cocachacra. Cuando tengo un grupo de trabajo de investigación formativa que está haciendo en La Joya, han encontrado pediculosis. Entonces, ¿qué es lo común en esos climas? El sol, clima desértico, ¿no? Y nos pasó que el año pasado, el grupo del profesor Eli Martínez fue a Chihuahua, no hay nada. ¿Y cómo es Chihuahua? Es un clima húmedo, ¿no? Ahora, no es obviamente cerrado, pero ya nos marca una tendencia, ¿no? Entonces, pero son de amplia distribución. La mayoría de trabajos siempre señalan que las niñas son las que tienen las mayores infestaciones. ¿Y por qué creen? ¿Qué dan las niñas? Un mejor hábitat, ¿no? Al tener un cabello largo, dan sombra, dan mayor cobertura. ¿Listo?
Y también se entiende que a mayor edad disminuye la prevalencia. O sea, son altamente prevalentes estas parasitosis en niños, en edad escolar, ¿de acuerdo? Pero a medida que el niño va creciendo, que mejoren él sus hábitos higiénicos. Entonces, por eso es que la infestación, las prevalencias de infestación disminuyen. Y en el caso del piojo del cuerpo también se dice que los lugares donde principalmente se les encuentra son es también de distribución cosmopolita, pero principalmente en las zonas templadas, países templados. Y les trae acá el mapa mundi para que tengan referencia a dónde son las zonas templadas. Esos son los trópicos, ¿no? Estas son las zonas templadas. Pero ¿qué es común en ambos? Que el hacinamiento, ¿no? O sea, para que haya la transmisión tiene que haber hacinamiento, ¿ya? Ahora, de todas maneras, siempre la epidemiología anda en evolución. Antes se hablaba del hacinamiento, ahora se habla como un factor de riesgo los selfies. ¿Por qué? ¿Qué ocurre en el selfie? Contacto cabeza con cabeza, ¿no? Que es un mecanismo de transmisión. Y en el caso del piojo del cuerpo ya nos ha quedado claro que el problema es compartir la ropa, ¿no? Entonces, muchas veces las señoritas tienen su mejor amiga, ¿no? Somos hermanos, se comparten, pero se puede transmitir la enfermedad. Y lo mismo en los varones, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Bien, entonces el diagnóstico para la pediculosis capitis, principalmente sospechar en niños que vienen con prurito a nivel de la cabeza, y el diagnóstico sería por la búsqueda, la observación directa, ¿ya? Con ayuda del patrullero, como vemos aquí. Ya este es un caso ya más elaborado, están utilizando un tricoscopio, ¿no? Ya por eso se le ve tan clarito, pero cuando ustedes usen una lupa o simplemente observando en directo, sí se puede hacer el diagnóstico, ¿no? Muy bien. Y en relación al tratamiento y control, acá lo principal recomendado para el tratamiento de pediculosis es la permetrina, ¿ya? Es digamos, el tratamiento de primera línea, la permetrina. No es el único, ¿ya? No es el único porque también, además de la permetrina, se recomienda piretrinas, el malatón al 0.5%, ivermectina tópica y ivermectina oral. Y vean que son muy efectivos contra los piojos. Pero acá hay un detalle, ¿ya? Acá hay un detalle. La permetrina, por ejemplo, las piretrinas, su acción sobre los huevos es limitada. Entonces, ¿qué haríamos en este caso? A ver, Carlos, ya se ha indicado hace un momento un aspecto biológico en el ciclo de vida importante, les dije. Hay un dato. ¿Qué le harías? Rasurarse la cabeza. Nos vemos de una semana, tratar de entenderse una semana. Muy bien, él ha tenido en cuenta el aspecto biológico. Él dice, la permetrina, excelente para los piojos, o sea, para las ninfas y los adultos, los va a matar, es muy bueno, pero no va a tener efecto contra los huevos. Entonces, ¿él qué haría? Lo ha dicho, sé que desarrolla de huevo a ninfa 1 en una semana, entonces espero 1 o 2 semanas y vuelvo a aplicar el tratamiento, porque ya van a salir las ninfas y el medicamento es muy efectivo sobre ninfas y adultos. ¿Se dan cuenta? Entonces aplicaría 2 veces el tratamiento, ¿no? Y con eso puedo controlar la infestación. Listo. Entonces ya nos ha quedado muy claro en cuanto al en cuanto al tratamiento. Hablemos del control. Ya, hablemos del control. Muy bien, hablemos del control. En todas las parasitosis que hemos visto, la importancia siempre está en la educación sanitaria. Ustedes, como profesionales de la salud, cuando reciban a los pacientes, ¿qué tienen que hacer? Enseñarles, ¿no? Tienen que hablarles de estas enfermedades, cómo se transmiten, cómo se previenen, ¿ya? Entonces, la educación sanitaria es siempre importante. Obviamente, en el caso de la pediculosis capitis, la higiene de la cabeza, ¿no es cierto? La higiene. Especialmente en niños de 5 a 9 años de edad, donde se reportan las mayores prevalencias. Hemos dicho que un factor de riesgo es el hacinamiento, hay que evitar las condiciones de hacinamiento, especialmente en los nidos, en los jardines, en los colegios de nivel primario. Corte de cabello, ¿no? Lo había mencionado su compañero. Entonces, si cortamos el cabello, eliminamos el hábito, ¿ya? Y realmente la teoría lo dice y funciona. Pero ¿cuál es el riesgo? Y ustedes ya habrán visto cómo es la tendencia ahora. Los padres de familia son muy reactivos. Entonces, si ustedes disponen cortar el cabello, pudiera ocurrir, no digo que va a ocurrir, pudiera ocurrir que a ese niño le comienzan a hacer bullying del cabello porque está todo peladito, ¿ya? Y que viene, la mamá se molesta
y los denuncian a ustedes por desfiguración del rostro. Usted dice, pero si va a crecer el cabello, la infestación era intensa. Yo les diría, sí, pero la piretrina funciona muy bien. ¿Por qué no usaste eso? No, porque lo tomo más rápido, fue genial. La piretrina funciona. Es excelente, en altas infestaciones funciona. Entonces, evítense problemas, ¿no? Teóricamente funciona, pero pudiera ocurrir que el padre de familia es muy reactivo y los denuncian a ustedes. ¿Ya? Entonces, no es simplemente decir, ya corten el cabello, ¿no? Hay mejores opciones. ¿Ya? Ese es por eso, está indicado teóricamente, pero con cuidado. Y siempre el peinado con el patrullero. Miren el patrullero. La distancia entre los dientes es muy corta y permite fácilmente retirar a los piojos, ¿no? Y ahí también el piojo con sus patas prensoras, cómo se desplaza, ¿no? Siempre agarrar el pelo. En el caso del piojo del cuerpo, ¿dónde vamos a enfocarnos? En la ropa, ¿no? Entonces ya, usen ropa de forma intermitente, ¿ok? Si la infestación es intensa, guardar la ropa por un mes. ¿Por qué por un mes? Porque era el tiempo de vida de la hembra, ¿no? De los piojos, ¿se acuerdan? Mantener limpio el cuarto, bañarse y cambiarse de ropa regularmente, no compartir ropa con nadie. O pueden hervir la ropa, o la pueden colocar al sol. Es muy lábil, no puede vivir sobre el hospedero mucho tiempo. Si el piojo se cae al suelo, prácticamente en horas va a morir. Tiene que estar siempre sobre los globos. Por eso les decía, este es un parasitismo obligatorio permanente. En todo momento tiene que estar sobre la cabeza del piojo. ¿Ya? ¿Y por qué no debemos aplastar los piojos sobre el cuerpo? Porque hemos visto que es un vector biológico de enfermedades, ¿no? Ya está, muy bien. Y con eso terminamos la pediculosis. Ahora vamos a hablar de la tiriasis, todavía no se adelanta. La tiriasis, porque yo les dije eran 3 piojos de importancia que íbamos a estudiar en el. Pues hablemos de la tiriasis. Este es también un piojo, miren. Este le llaman el piojo cangrejo. ¿Ya? ¿Por qué le llaman el piojo cangrejo? Porque comparen este piojo con el anterior. Se dan cuenta con que es más acortado, ya porque su abdomen es más corto y el tórax es más ancho. ¿De acuerdo? Si ustedes han visto en detalle en los pedículos que les mostré hace un momento, los 3 pares de patas son prácticamente del mismo tamaño. Acá no. El segundo y tercer par de patas son bien desarrollados, el primero no. Pero lo demás sí es igual. Son aplanados, son ásperos, sus antenas de 5 segmentos, su aparato bucal subtopicador que está retraído, como ya les he mostrado, todo lo demás ya sí es parecido. Solo que el que causa esta enfermedad, que es la tiriasis, el piojo se llama tirus pubis, ya no es pedículos, ¿ya? El tirus pubis, que se conoce con las ladillas, ¿no? Este tiene ladillas, dice, ¿no? Y esa es una enfermedad de transmisión sexual. La tiriasis es una enfermedad de transmisión sexual, ¿de acuerdo? Entonces, ¿dónde está? En el vello púbico, ¿ya? Tirus pubis está en el vello púbico, ¿no? Ahí mismo dice la especie púbico. Esa es la tiriasis. Ahí está el tirus pubis. Este es un piojo muy pequeño, de 1 a 3 milímetros, como dije, más ancho también. El segundo y tercer par de patas más desarrollado que el primer par de patas. En cambio, en los pedículos, los 3 pares de patas son iguales. Tiene también metamorfosis incompleta, con huevo, 3 estadios linfales y los adultos. Lo mismo, eso es estándar del grupo, ¿ya? Los huevos también son colocados con una sustancia de cemento, pero en este caso al vello púbico. ¿Listo? También son huevos operculados. No sé si notan una diferencia entre este huevo y el otro. ¿Casi igual? Sí, ¿no? Operculado, cribado con erófilos. Pero sí hay una diferencia. Más, ¿no es cierto? Más erófilos, exactamente. Si ustedes comparan con este, ahí está. Solo como que una sola línea, ¿no es cierto? O sea, un solo círculo de erófilos. En cambio, el otro tiene 1 y 2 círculos de erófilos. ¿Ya? Bien. 2 hileras de erófilos. Hemos dicho que está en el vello púbico y obviamente la principal forma de transmisión es las relaciones sexuales, ¿no? De una persona infestada. Entonces, acá, ¿cuál es el factor de riesgo? No es acá tanto el hacinamiento. El ser promiscuo, ¿no? La promiscuidad, ¿ya? Eso es lo que facilita la transmisión. Pero hay que tener cuidado con quién se mete uno, ¿no? Siempre hay la fidelidad a la pareja, ¿ya? No les muestro una hembra porque sí es un poco, o sea, sí hay dimorfismo sexual, pero es un poco ya muy específico, ¿no? No es fácilmente diferenciar así un macho de una hembra. Sí hay, pero no es fácilmente.
Bien, y nuevamente, ¿cuál es la importancia de este ectoparásito? ¿No? Porque ese es el tema, artrópodos de importancia media. ¿Cuál es la importancia? Solamente por su ectoparasitismo. Es un ectoparásito hematófago que causa un parasitismo obligatorio permanente, nada más. Entonces, como inyecta su saliva, ¿no? Mientras se alimenta de sangre o de linfa, entonces causa prurito intenso y rascado permanente, ¿no? Esa es la tiriasis, ¿ya? Pero vamos a hacer una aclaración. Normalmente está acá en la zona, en la región pública, pero se han encontrado reportes de tiriasis a nivel del bigote, ¿ya? Ya imaginarán cómo ha llegado. De las axilas, también hay casos de axilas, y también en las pestañas, ¿ya? En el caso de las pestañas, se habla de la pediculosis palpebral. Miren, pediculosis palpebral. ¿Quién pensaría que debería estar ahí? En el párpado. ¿Quién pensaría que debería ser la causa? El capitis, más fácil es que baje, ¿no? Pero lo que normalmente ocurre en la pediculosis palpebral es por tirus pubis. Muy raramente por pediculus humanus capitis o el corporis. Principalmente es por el tirus pubis, ¿ya? Entonces, esta tiriasis, vamos a verla, pediculosis palpebral, ¿no? Causa blefaritis pruriginosa, conjuntivitis, lagrimeo, linfadenopatía preauricular, queratitis marginal, puede ocasionar también sobreinfecciones, ¿ya? Pero aquí viene el detalle importante. Cuando ustedes se encuentran en estos casos de pediculosis palpebral, tienen que descartar otras localizaciones. ¿Por qué? Porque esto no es lo normal. Lo normal es que esté en la región pública, ¿no? Entonces, cuando encuentran ese caso, revisen la región pública, ¿de acuerdo? Y acá hay otro aspecto importante. Si ustedes lo encuentran en niños, ¿de acuerdo? Y saben que es tirus pubis, que se transmite por relaciones sexuales, hay que tener mucho cuidado en ese caso, ¿de acuerdo? Porque podría ser un caso de abuso sexual, podría ser, no digo que va a ser, porque también puede ser fomites, ¿no? Podría llegar de alguna forma, el niño vive en condiciones poco higiénicas, duerme con el papá, con la mamá, no hay nada de esto de abuso, pero podría, entonces hay que tener mucho cuidado cuando manejen este tipo de casos, ¿no? Y obviamente, al ser una enfermedad de transmisión sexual, habría que descartar otras enfermedades también de transmisión sexual. ¿Listo? Muy bien. Y finalmente llegamos al control, ¿no? Al control. Bueno, el uso de insecticidas en lociones, como hemos visto, la piretrina, muy efectivo, es el medicamento de primera línea, ¿ya? Y aquí sí que funcionaría, lo que dijo al inicio su compañero, porque no hay ningún problema acá, ¿no es cierto? Si es una infestación intensa, ¿qué podríamos hacer así más bien? Eliminar el hábito, ¿no? Una, así tipo brasileño le llaman, ¿no? Ya está. Entonces, eso sí, porque no es visible, ¿de acuerdo? O sea, no sería expuesto, no habría riesgo como en el otro caso. Entonces, una rasurada y podría funcionar. Pero yo le diría que el tratamiento farmacológico es muy efectivo. Muy bien, muchas gracias por su atención. Vamos a hacer acá siempre un aporte de la parte médica. Sí, estas situaciones son muy interesantes y ustedes tienen que tener en cuenta que algunas cosas, por ejemplo, ¿por qué se llama tifus exantemático? Porque produce exantema, que es diferente de la inantema, que ahora está de moda. ¿Por qué? Por sarampión, que es la mucosa. ¿Por qué es epidemia? ¿Por qué se llama epidemia? Porque antes de que aparezcan los antibióticos, la Rickettsia prowazekii mataba a la persona. Tifus. Tifus es una enfermedad más grave que el tifoidea. Es parecido al tifus, pero sobre todo por compromiso del sistema nervioso central va a producir lesiones severas y si no se le da tratamiento, el paciente muere. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué le llama epidemia? Porque se da por epidemias, es decir, aparece el piojo en una localidad, se transmiten rápidamente, sobre todo, han visto todas las formas de transmisión, pero también cuando fallece bueno, eso era antes, ahora ya no se ve tanto, fallece una persona, entonces
¿Qué pasa cuando una persona fallece? Se enfría, ¿no es cierto? Y al enfriarse, ¿qué hace el piojo? Busca a otra persona. ¿Y qué personas? A los familiares. Ya sea a través de la ropa, etcétera, los que van a cambiar, a vestir al fallecido. Entonces es el momento en que transmite. Entonces se produce una epidemia de tifus. ¿Qué quiere decir? Que hay una elevación del número de casos rápidamente y después muere la mayor parte y desaparece. Y vuelve a aparecer otra época. A diferencia del tifus endémico, que lo van a ver cuando vean pulgas, ese tifus es menos agresivo y entonces se mantiene casi uniforme, con una prevalencia casi igual por mucho tiempo. Este es epidémico. Otra cosa interesante es que el piojo muere por la riqueza. En 12 días, generalmente el piojo está muriendo por la infección de la riqueza. Y se desarrolla justamente en los capilares, como se ha dicho, y por eso es la examen. En relación a lo que comentaron, ¿por qué no lo hace rapado? Muy bien lo ha hecho el doctor Rojas, hay que tener mucho cuidado con la parte ética. Cuando la primera vez que yo fui a pediatría, todos los niños estaban con su bolsa de plástico y pelados, así, rapados, con su bolsa de plástico. Entonces, mi curiosidad fue preguntarle a la enfermera, ¿y por qué están así? Ah, me dijo, es que todos estos niños vienen con piojos y los rapamos. ¿Y por qué le ponen la bolsa? Ah, es que ahí le ponen querosene. O sea, dentro de la bolsa le ponían querosene y se lo ponían. Si ustedes hacen eso en este momento, denunciados. se van a la cárcel. O los enjuician y se entienden por eso. Y aprovecharé de la parte ética, que es fundamental. Han escuchado que dos colegas están detenidos, ¿no es cierto?, por la muerte de un niño. ¿Por qué? Por mala praxis. Porque simplemente hacen las cosas que no deben hacer. Para operar tiene que haber un soporte, tiene que haber una UCI para poner anestesia. Lo que pasa ahora es que los colegas, por ganar dinero, operan en cualquier sitio, en una casa, en una clínica de mala muerte, porque no tienen ni siquiera licencia, porque no tienen las condiciones, no tienen las condiciones adecuadas para hacer la práctica médica. Entonces, tengan mucho cuidado en ese aspecto. No hay que ser tan entusiasta por salvar al paciente o entusiasta por ganar dinero. Entonces hay que darse toda la seguridad posible. No sucede frecuentemente, pero uno espina y le toca. Y entonces, ¿por qué operó acá? Si no hay las condiciones. ¿Se dan cuenta? Eso es entonces muy importante. Y no sé qué voy a decir. Doctor.